para todos. Vamos a dar comienzo a estas primeras jornadas de educación y condiciones del espectro autista. Primeramente, agradecer la presencia de todos y de todas ustedes, de los equipos de orientación de nivel inicial, de los equipos de los centros educativos complementarios, de los inspectores, de los directores de las escuelas de diferentes niveles y modalidades. Muchísimas gracias. Y también agradecer a las autoridades presentes, a la diputada provincial, Cristina Vilota. Gracias, muchas gracias, Cristina, siempre por tu acompañamiento y por la presentación del proyecto para que se declare de interés legislativo en la provincia de Buenos Aires. Infinitas gracias, Cristina. Bueno, agradecer también, obviamente, la presencia del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, que siempre nos apoya y nos acompaña en todas estas propuestas. A Sebastián Urquiza, gracias por aceptar el convite, el director de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires. A Nicolás Jakuchenko, muchísimas gracias, presidente del Honorable Consejo Deliberante, que después les voy a contar un bonus track que te agradecemos también infinitamente. A Nora Saporiti, que formó parte de este equipo organizador, que coordina el Consejo de la Discapacidad, junto con Mariano Colombo, que está aquí presente, muchísimas gracias. Y a Cecilia Cecchini, que también preside la Comisión de Educación y que también, junto con el trabajo con Nicolás, siempre le están dando y resaltando a todos los encuentros que hacemos en Almirante Brown la importancia. También agradecer muy especialmente a Juan Gabriel Alarcón, el director de Capacitación e Intersectorialidad, porque ha trabajado codo a codo junto a nosotros y a nosotras en la conformación de estas jornadas. Bueno, también agradecer a la Secretaría de Salud y finalmente al intendente municipal, Mariano Cascallares, quien nos ha impulsado a realizar estas jornadas y abordar esta temática que muchas veces nos preocupa y nos ocupa a todos y a todas nosotras y nosotros. Así que muchas gracias, señor intendente Mariano Cascallares. Muchísimas gracias. Bueno. El porqué de estas jornadas, la verdad es que quisimos recuperar en estos encuentros las diferentes voces de los educadores para recoger sus experiencias, ponerlas en valor, también de los profesionales de la salud. Por eso en la agenda van a ver que hay un espacio para Carolina Rodríguez, la directora de salud mental del municipio. También recoger desde la psicología, desde el psicoanálisis, diferentes miradas. También las familias van a estar presentes porque siempre han mantenido una lucha de ampliación de derechos para sus hijos y para sus hijas. Y también las voces principales, los protagonistas, que son los niños, niñas y adolescentes, a través de una obra de teatro, de una expresión artística. Tratamos de que no haya un único discurso, sino múltiples discursos y miradas. Y la última intención también de estos encuentros es que que se sumen al debate y a la discusión, que no haya un discurso, digamos, políticamente correcto, con eslogan vacíos de contenido, vacíos de significado, sino que todos y todas podamos aproximarnos a esta problemática. La verdad es que también pensábamos necesario, porque hablábamos antes de estar aquí entre todos y todas los que estamos en esta mesa, que es un tiempo también de múltiples paradojas. Por un lado, hay unas leyes y un mundo que se supone y que se dice más inclusivo, más hospitalario para todos y para todas, pero a la vez cada vez hay más niños, niñas y adolescentes con certificados de discapacidad. Vamos a ver y analizar esta paradoja, quizás para no encontrar una respuesta, pero sí poder hacernos preguntas, interpelarnos, que es también uno de los propósitos de estas jornadas. También otra paradoja es cada vez mayores niños y niñas, no solo con el certificado de discapacidad, sino con diagnósticos
no solo de lo que antes se llamaba severos trastornos de la personalidad, después trastornos emocionales severos, trastornos del espectro autista, ahora condiciones del espectro autista, sino también otros múltiples diagnósticos como trastorno oposicionista desafiante, déficit de habilidades sociales y cada vez desde más pequeños. Entonces, eso no nos dice nada, es algo generalizable que se diagnostica por sus síntomas, por lo que se muestra, pero que no nos dice nada acerca de cada sufrimiento singular de cada niño, niña y niña que queda subsumido en esas categorías diagnósticos, opacado y que, bueno, en esta pandemia hay una epidemia, como decía Juan Bassen, de nombres impropios, y la idea es que podamos, luego de estas jornadas, y también sabemos que el trabajo de todas y todas ustedes es nombrar a cada uno desde su propio nombre. Así que bueno, esperamos que las disfruten y también que en las aulas, más allá de que sabemos que trabajan de modo inclusivo, que los niños y niñas con condiciones del espectro autista formen parte de un colectivo, de una comunidad de aprendizaje y no solo estén, digamos, sentados, estén presentes, sino que realmente haya un abordaje donde toquen las existencias de cada uno y de cada una y además puedan entender las particularidades de sus modos de aprender. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes y les paso la palabra a Sergio Pianciola. Hola. Buenos días a todas y a todos. Bueno, asumo los agradecimientos que acaba de hacer Paula porque realmente son muy importantes y por supuesto quiero además destacar el trabajo articulado que llevamos adelante junto a la jefa distrital y al jefe regional y todo su equipo que están aquí presentes, gran parte de los inspectores, con quienes sin duda nada de esto sería posible. Nosotros, desde que asumimos en el año 2015 en aquella subsecretaría de Educación, no pensamos otra forma de gestionar que no sea de manera articulada con el sistema educativo. Porque para eso estamos, no generamos políticas públicas propias para las escuelas del municipio que no existen, no generamos políticas públicas locales que difieran de las políticas públicas que lleva adelante la provincia y la nación. Y digo una frase que reitero permanentemente sobre que en Almirante Brown se confunden si las escuelas dependen del municipio o de la provincia. Y eso realmente nos halaga a todos, a los inspectores, a la jefa distrital, al jefe regional y a nosotros, porque quiere decir que cada vez que abordamos una problemática la abordamos de manera conjunta y de manera integrada. No concebimos otra forma de llevar adelante cualquier gestión. Y esta es una más que complementa lo que ya venimos haciendo. Acabamos de terminar el Congreso de Educación, la 5ª versión del Congreso de Educación, que nos llena de orgullo decir la 5ª versión, porque cuando pensamos la primera, planificamos el Congreso de Educación y no tuvimos un exabrupto para lograr ese año, en ese momento, una acción de capacitación, sino que esa planificación sigue vigente. Y las políticas públicas no solo hay que planificarlas, sino además hay que ponerle presupuesto abajo y además hay que sostenerlas en el tiempo. Y eso es lo que estamos intentando. Y con esta jornada me parece que una problemática que es muy común a todos, que no todos conocemos en lo personal, estoy muy lejos de conocer los pormenores de este contexto de autismo, ¿no? de la situación del autismo, del TEA. Pero sin duda la responsabilidad que me confiere hace que tengamos que promover estas acciones. Recién Paula nombraba a Mariano Cascallares, ¿no? El intendente, que es abogado e intendente, y a veces tiene otras problemáticas muy tangibles donde los vecinos lo abordan, ejemplos, ¿no? De seguridad, de espacios públicos, de asfalto, pero sin embargo, dentro de su frondosa agenda y dentro de su compleja cabeza, porque no quisiera estar en los pensamientos de él, siempre tiene un lugar para abordar estos temas que nos hacen mejores, nos ponen en otro lugar.
Ni bien asumimos, el Consejo Deliberante declaró de interés educativo la finalización de estudios de sus habitantes, de los habitantes de Almirante Brown. Y en ese momento hubo que explicar mucho por qué queríamos que se declare de interés educativo la finalización de estudios. Y sin duda hoy nos colocó en otro lugar diferente a otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Acabamos la semana pasada de abrir 2 comisiones fines en una fábrica del Parque Industrial. Eso sin duda no solo va a hacer que tengamos vecinos o vecinas y vecinas más formadas, sino que hablando con el dueño de la fábrica, él apostó a esa política educativa porque considera que va a tener sus empleados y sus empleadas más contentos, va a mejorar su producción y se va a generar un clima institucional adecuado. Hace poco entregamos algunas tarjetas por un convenio que hicimos con el ENACOM para que aquellos que tienen dificultades económicas para conectarse con todo esto que trajo la pandemia, que no hace falta que entremos en detalle porque todos la sufrimos, algunos más, otras menos, pero todos la sufrimos, y sobre todo nuestros sectores más humildes que tienen dificultades para conectarse porque no tienen el dispositivo adecuado o porque no tienen los datos o no tienen conexión a Wi-Fi. Bueno, entregamos tarjetas y eso sin duda nos pone en un lugar mejor. Estamos por tener nuestra 5ª Feria del Libro, presencial por suerte, y en octubre, y eso es otra política que hemos planificado y hemos sostenido. Por eso quiero destacar y agradecer la presencia del equipo de la dirección de la modalidad especial que conduce Sebastián y a Laura, que es parte del equipo, que hayan estado acá, que no es la primera vez que participan de la Feria del Libro y de otros congresos, porque podemos entre todos tener un Almirante Brown mejor, estar más contentos como ciudadanos y ciudadanas de este distrito y seguir apostando a seguir capacitándonos, a seguir teniendo una formación continua, y eso va a recaer en que nuestras escuelas y nuestros alumnos de educación pública, privada o estatal tengan mayor justicia educativa. Y en eso estamos, en eso nos comprometemos y vamos a seguir adelante por los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y en esto de los agradecimientos que dije, tenemos como un bonus track, realmente Nicolás Jakuchenko, él por ordenanza 12.415 la declaró de interés municipal y educativo a estas jornadas de educación y condiciones del espectro autista. Gracias, gracias Nicolás. Esto es simbólico, pero es muy importante. Es muy importante, porque todos aquellos compañeros que están en el Consejo Deliberante también apuestan a esta formación permanente. Muchas gracias. Bueno, y antes de comenzar entonces con la conferencia y la conversación, ¿no? En ese tono le vamos a dar Sebastián y Laura Kiel, que también la voy a presentar. Nora Saporiti quería comentar acerca del Consejo de la Discapacidad. Gracias, buenos días a todos y a todas. Brevemente, complementando las palabras de Paula, les quiero contar qué es un consejo, porque tal vez muchos de ustedes tienen contacto con otros municipios, con otros colegas. Y aquí también hay que destacar la decisión política de nuestro intendente, que conforma un consejo que está conformado por referentes de distintos colectivos que abordan la temática de la discapacidad. Es un consejo transversal que asesora y que interviene ante las situaciones de vulnerabilidad de derechos.
es muy importante porque este Consejo, estos integrantes, también interpelan decisiones políticas. Entonces, la decisión de poder tener un consejo que escuche las voces y que rápidamente busque los caminos de encaminar, de solucionar, de dar respuesta, es fundamental para, como dice el documento, la pluralidad de voces. La pluralidad de voces no solo en la institución educativa, sino también en la comunidad. Este es el ámbito del Consejo. Y desde este ámbito, complementando lo que dice Paula, muchas veces recibimos personas adultas con discapacidad. ¿Cómo se presentan? Con un diagnóstico. Y esto es lo que nos tiene que interpelar a nosotros docentes para que de aquí salgamos con preguntas, con cuestionamientos, que llevemos a las familias, que llevemos a nuestro ámbito de trabajo. Vamos a recibir durante este día y mañana múltiples miradas, no hay una sola, múltiples miradas, diferentes formas de ver la patología, diferentes formas de abordar patología, conductas, condiciones. Esto es lo que vamos a discutir, esto es lo que pretendemos instalar en ustedes, que salgan de aquí con muchas preguntas, para que tal vez dentro de unos años, cuando venga una persona al Consejo a presentarse, no me diga, yo soy un TEA, me diga, yo soy fulano y estoy peleando por mi inclusión laboral, que no la tengo en este distrito, estoy peleando por mis hijos, estoy peleando por salud. Por eso, la verdad que poder trabajar codo a codo con todas las áreas, eso es lo que permite este Consejo. Y bueno, agradecerles a ustedes que estén hoy aquí y que bueno, transmitan afuera todas estas discusiones. Muchas gracias Paula, Sergio, Sebastián y Nicolás. Bueno, ahora sí vamos al carozo del asunto. Invitamos a Laura a sumarse a la mesa y a las autoridades presentes. Sabemos de su agenda ajetreada, si están en libertad de acción, por supuesto de quedarse a escuchar, y si no, bueno, nada, les agradecemos su presencia.
Bueno, ya están solucionados los problemas técnicos. Bueno, presentamos de nuevo, obviamente, a Sebastián Urquiza, director de la modalidad de Educación Especial. Él es profe de Educación Especial, profesor que ha transitado durante toda su vida las aulas, las escuelas, así que conoce de lo que habla y además es antropólogo. Bueno, y muchísimas gracias nuevamente. Se merece un aplauso por venirse acá a Almirante Brown. Y lo acompaña Laura Kiel. Laura Kiel es psicoanalista, se recibió de licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, es doctoranda de la Facultad de Psicología de la UBA, se desempeña en diversas cátedras como jefa de trabajos prácticos y actualmente coordina el equipo de maestros de apoyo psicológico MAP, que pertenece al área de educación especial de la provincia de Buenos Aires. Trabajó en tareas de asesoramiento en gestión, en CEPA, en la Escuela de Capacitación de los Docentes de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, y muchas otras cosas más. Así que gracias, Laura, también por estar presente. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, colegas, compañeras, compañeros, buenos días. Primero es sumar a todos los agradecimientos de tantos compañeros y compañeras que nos dan la bienvenida y nos invitan y bueno, aceptamos el convite y nos disponemos a conversar con ustedes, a las autoridades municipales, sabiendo del trabajo fuerte y articulado con la gestión provincial. Eso para nosotros es una clave, lo dijo Sergio y está a la vista. Venimos en representación de un equipo de trabajo, un equipo grande, mediano, no tampoco tan grande, pero sí con muchos desvelos y mucha cabeza, mucho cuerpo poniendo en esta gestión que como a cada escuela le ha tocado no es sencilla desde el comienzo, pero bueno, se está también poniendo de pie y volviendo a retomar modos de escuela que todos y todas extrañábamos. Y tenemos que decir que hoy es un día histórico, ¿no? para nuestro sistema educativo, porque legitimamos la presencialidad plena en las escuelas, con todos los matices que eso tiene y los procesos que va teniendo, pero es ese día que ya casi ni nos imaginábamos, ¿no? Ese día que podemos decir que la presencialidad plena o lo más cercano a esa presencialidad sucede en cada escuela. Entonces, realmente es algo para celebrar, también para seguir trabajando desde los cuidados y para saber que esto tiene que ver con el cuidado de cada uno y de cada una y los cuidados mutuos que hemos tenido y como docentes, este cuidado pedagógico y esta cercanía pedagógica que hemos tenido a pesar de la distancia y de las distancias. Así que bueno, no quiero dejar de poner este marco porque hoy justamente estamos dando legitimidad a eso que fuimos traccionando en todo este tiempo. Así que bueno, dejamos el saludo de nuestra ministra Agustina Vila y de nuestra subsecretaria de Educación Claudia Bracci, que siempre nos alientan y nos impulsan a poder estar lo más cerca posible, transmitiendo las políticas en este caso de nuestra modalidad. Y ahí sí vamos entrando en lo que hoy nos trae y queremos compartir con ustedes. Sí anticiparles que es en plan de conversación, no estamos demasiado capacitados para dar ninguna conferencia, ni mucho menos, así que vamos sí a transmitirles desde dónde venimos a hablar en relación a lo que convoca a este congreso, pero también poniendo en diálogo y entre la escucha y lo que nosotros tengamos para decir, pero queremos de verdad armar una conversación o un diálogo lo más ameno y horizontal posible, porque como bien Paula dijo, bueno, venimos de escuela, trabajamos en las escuelas y bueno, y estamos compartiendo con equipos directivos, equipo de orientación, docente, así que bueno, no habría otra forma de hacerlo, al menos para nosotros es así. La Dirección de Educación Especial, hoy venimos a compartir con ustedes un documento de trabajo, pero ese documento de trabajo que debe estar en muchas escuelas, esperamos que así sea, y si no, lo invitamos tal vez hoy es la ocasión para poder volver a mirarlo o leerlo por primera vez.
viene de un trabajo de un posicionamiento. A ver si esto va a ir bien. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con una... a ver, quiero comprobar si eso se ve ahí. Para nosotros hay algo que y tiene que ver justamente con la presencialidad, y bueno, traemos a Graciela Montes, que es ampliamente conocida y recordada por nosotros. Y bueno, y dice que la escuela es la gran ocasión, ¿no? ¿Quién duda de eso? ¿Quién duda que la escuela es la ocasión? Y este tiempo venimos haciendo escuela, ¿no? La escuela no dejó de estar, eso está más que claro que la escuela y las presencias fueron muchas, pero hoy tenemos también la gran ocasión de seguir haciendo la mejor escuela posible. Y venimos a hablar desde ahí, ¿no? Venimos a hablar desde las escuelas y qué desafíos y qué miradas tenemos desde el sistema educativo en torno a este campo que consideramos problemático y complejo y necesario de abordar. A ver, ahí está. Bueno, entonces queremos transmitirles nuestras posiciones, nuestro posicionamiento como modalidad de educación especial, y desde ahí viene la conversación en torno a este campo complejo que denominamos de muchas maneras, y decirles que la modalidad de educación especial se planta en la centralidad de la enseñanza. Y tiene que decirlo porque no necesariamente es el lugar que se le ha adjudicado o que la misma modalidad se ha apropiado, ¿no? En otros momentos históricos, en otras gestiones, en otras normativas, la educación especial estuvo vista más como un recurso, como un apoyo, que como una modalidad que enseña. Nosotros venimos a reforzar que en las escuelas de educación especial, en los diferentes ámbitos donde ellas se despliegan, la modalidad de educación especial enseña, es una modalidad enseñante y no es ni un recurso, ni un apoyo, ni una configuración, ¿no? Todas esas palabras que a veces parece que vienen adosadas a la educación especial, que no las negamos, pero sí las ponemos o intentamos o invitamos a ponerlas en un justo lugar, ¿no? Digamos, es una modalidad que atraviesa los niveles educativos y como tal lo atraviesa enseñando y no apoyando, ni adaptando, ni acompañando. Muchas veces esas vienen a ser los modos en los que nos presentamos o entendemos. Lo decimos sabiendo que estamos conversando con equipos de orientación, con equipos directivos, con compañeros, compañeras de los niveles, en donde parece que a educación especial tenemos que llamarla para algo puntual, que suele denominarse caso, ¿no? Algún caso, entonces ahí vendrá educación especial a salvarnos o a darnos una mirada que nosotros no tenemos, que por supuesto la educación especial, bien lo decía Nora, suma complejidad y suma miradas al hecho educativo, pero no se constituye en algo aparte del sistema educativo, ¿no? O en algo tan técnico que solo lo entiende la educación especial. Nosotros intentamos navegar entre esas aguas, entre la técnica, ¿no? Que a veces se resumen, bueno, no, menos mal que llegaron ustedes que son los que saben, ¿no? Y ahí llegamos los de educación especial ya con una mochila de saber que nadie más tiene, además que lo llenamos de siglas y lo llenamos de palabras que el sistema educativo no termina entendiendo. Entonces nosotros volvemos, o tratamos de invitar a volver a la enseñanza, a pensarlo en clave de enseñanza. Todo eso se resume en enseñanza, ¿no? Cuando uno dice, bueno, porque el PPI y todas las siglas que nosotros también transmitimos y que son ciertas y son necesarias, bueno, las tenemos que mirar en clave de enseñanza, entonces nos hacemos entendibles y nos entienden, ¿no? Esa es como también nuestra mirada en torno al lugar que la modalidad ocupa dentro del sistema educativo. Y lo ocupa desde un posicionamiento teórico, político, ideológico, que viene a decir que la discapacidad es un campo complejo, es un campo de tensión y es una categoría política, no es una categoría individual y es ni una categoría que se reduce a una definición o a una esencia. Es un campo, por eso es interesante pensar en condiciones, ¿no? Digamos, porque es una categoría que supone intervenciones, supone reconocimiento de las diferencias y no invisibilización. Nosotros venimos de momentos
políticos en donde las diferencias bajo un discurso de inclusión que para nosotros es necesario, pero muchas veces se muestra como lavado, ¿no? como bastante líquido, ¿sí? Nosotros creemos, sostenemos que las diferencias, el reconocimiento político de las diferencias es una operación que tenemos que llevar adelante. Las diferencias existen, deben visibilizarse, lo que no se nombra no existe, y por lo tanto el sistema educativo debe hacerse cargo de eso, ¿no? Ahora, después en nuestro trabajo, pensarlo en clave de enseñanza y no de sistema segregado o de política aparte de un sistema. Pero bueno, esa es nuestra posición en torno a la discapacidad, que parece que es la categoría que se adosa rápidamente a la educación especial, pero lo que nosotros queremos decir también es que la inclusión educativa no es un tema de la modalidad de educación especial, es un mandato y una clave del sistema educativo en general, y que no es nueva tampoco, eso también tenemos que decir, porque muchas veces escuchamos o asistimos a una idea de que, bueno, ahora con esto de la inclusión, ¿no? Que eso lo hemos dicho, ¿no? Porque ahora que vino la inclusión es una categoría de este sistema educativo desde su origen. Por eso estamos sentados acá, básicamente, ¿no? Por supuesto, con todos los desafíos y los mecanismos que ha tenido el sistema para borrar las diferencias también. Pero digo, en clave de inclusión, nuestro sistema educativo lo es históricamente. Y hoy, por supuesto, hay muchos más desafíos en torno a la inclusión educativa que, volvemos a decir, no es nuestra bandera. No es educación especial quien enarbola la bandera de la inclusión, porque muchas veces reducimos el campo de la inclusión a la modalidad de educación especial, a la discapacidad, a las barreras, a los obstáculos y a las barreras a correr para que las personas accedan. Ahí ese lugar a veces nos corre de una idea de sistema general, ¿no? que debe incluir y de volver a la centralidad de enseñanza. La educación especial no es la que levanta las barreras para que pasen los sujetos a algo que es inamovible y que está ahí, sino justamente somos parte de ese proceso de enseñanza. No damos acceso para que otros enseñen, sino enseñamos también. Y esa es una posición que invitamos también a quienes no son de la modalidad a reclamarle de alguna manera, en el mejor sentido, a la modalidad, ¿no? Porque la educación especial y el campo de la discapacidad suele moverse entre la técnica y cierto romanticismo, cierta idealización de la práctica, ¿no? Parece que los de especial somos o muy técnicos y sabemos de muchas cosas, o somos muy amorosos y queremos mucho, y qué corazón hay que tener para trabajar en educación especial. Nosotros lo que decimos que, por supuesto, todo educador pone corazón, pero pone cabeza, pone cuerpo, pone escritura, pone pensamiento, ¿no? Ahí es donde nosotros, conociendo la modalidad, reconocemos esos dos lugares y queremos saltarlos de alguna manera con la enseñanza, ¿no? Bueno, son discusiones que se saltan pensando que enseñamos y poniéndolo en práctica, enseñamos con los niveles, ¿no? Tal vez, perdonen, por ahí lo estamos haciendo un poco largo toda esta introducción, pero es desde dónde venimos a pensar la problemática que convoca en este Congreso. Y otro plano y otra clave importante y que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a conversar es que nos parece que desde el sistema educativo, no solo desde la modalidad, hay una fuerte impronta o mirada que medicaliza las infancias y las juventudes, que patologiza, ¿sí? Que lo nombraba Nora recién, ¿no? De pensar que uno puede hablar de una escuela de test, ¿no? Como si hubiera algo como una escuela de test y no hubiera una escuela con sujetos que tienen una condición, ¿no? Es la posición también supone una idea, ¿no? Una idea que se traduce en dispositivos, porque uno se imagina que en una escuela de test debe haber otra cosa, ¿no? Que no sea enseñanza, debe haber algo que andás a ver qué es, pero no es enseñanza, ¿no? Entonces, creemos que hay muchas prácticas y muchas miradas, muchas posiciones que se asumen patologizando y medicalizando a las infancias y a las juventudes, que no necesariamente la medicalización es el medicamento, ¿no? Sino, bueno, Laura lo va a ampliar mucho más, pero digo, es una perspectiva y es una mirada sobre los sujetos, que suele ser biologicista, que suele pensar en términos de esencia y no de condición, ¿no?
suele pensar que los sujetos son tal cosa, ¿no? Y que no tiene que ver solo con el espectro autista. Uno puede decir que un niño es violento, ¿no? Que el es en vez del está, bueno, suele gobernar muchas de nuestras prácticas y nuestras búsquedas, ¿no? Las búsquedas diagnósticas, los dispositivos que vienen atrás de un diagnóstico, los supuestos dispositivos que vienen atrás de un diagnóstico que también de alguna manera es supuesto o es una generalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas son algunas de las posiciones que venimos asumiendo como modalidad. Y entonces pensamos cuáles son las voces que están y cuáles se tienen que ir sumando a este documento. Ahora vamos a conversar más tranquilos, pero ese documento viene a traer también. Nosotros la verdad que no pensamos que una gestión debe emitir documentos como si fuera una imprenta que va bajando cosas, sino que las tiene que ir construyendo con quienes están, ¿no? Bueno, tenemos ese lema de nada de nosotros sin nosotros, que a nosotros nos orienta bastante en la política, ¿no? Es decir, bueno, ¿desde dónde producimos? ¿Desde lo que creemos que tiene que pasar sin saber lo que pasa? ¿O de ese juego con lo que sabemos que sucede? Entonces, ¿cuáles son las voces? Y las voces de los estudiantes, la de las familias, como bien traían las compañeras, ¿no? Las voces también del campo de la salud y las voces educativas, digamos, cómo todo eso confluye en un campo complejo, en un campo necesario, pero en donde la educación tiene que ganar, no ganar batallas, sino ganar autoridad en cuanto a su discurso, a su lenguaje, a sus prácticas educativas. Esto no supone correr otros discursos, sino pensarlos desde la enseñanza, pensarlos desde lo educativo, esto que a veces aparece cooptado o colonizado por otros discursos. Que no es el médico solamente, puede ser el judicial, puede ser otros campos que a veces colonizan e invaden de tal forma que terminamos hablando de algo que la verdad que no sabemos muy bien qué es, pero debe ser algo más fuerte que el discurso pedagógico, que es ese que nos enseñaron, ese que enseñamos, ese que tenemos, ¿no? Digamos, nuestra valija está llena de enseñanza. Lo que pasa que a veces la subestimamos y ponemos otros discursos, otras prácticas por encima. Por eso decimos, están las voces y están las que están y las que se irán sumando, que creemos que tienen que ser parte. Bueno, esto por ahí tiene que ver más con el documento, Laura lo va a ampliar, pero hay como una clave en torno a las... Estás tirando demasiadas cosas. Claro, te voy a dejar sin nada, así que todo. Le digo, de esto va a hablar Laura, así les aviso, de esto va a hablar Laura. Claro, ¿de qué hablo? ¿No? Claro. Quedamos en que yo no decía todo esto, ¿no? Bueno, y esto va a venir... No, acá me paro yo, me parece, porque acá entramos como más en el documento. Pero bueno, este documento que compartimos con ustedes hoy viene de esta modalidad y viene de esas posiciones que tratamos de asumir. Y bueno, acá voy a parar yo, pero vamos a hacerlo un poco también dinámico en términos de otros lenguajes. Entonces, esta primer parada técnica entre lo que venía diciendo yo y lo que va a compartir Laura va a tener una lectura en el medio. Así que les vamos a compartir, como buenos docentes que todos somos, un libro, vamos a leer una historia, que voy a tratar de buscarla ahí, pero está acá, está en físico y está bastante roto y ajado, o sea que tiene mucha escuela y mucho niño y niña encima. Y las compañeras de Inicial, no porque sea solo de Inicial, pero en Inicial se suele ver mucho esta historia, que yo tengo la versión vieja de la bruja Berta, pero ahora actualmente creo que saben cómo se llama algunos. A ver. ¿Ah? Ahí está, ahora es la bruja Winnie, que nada que ver, la verdad que Berta es un nombre, espero que no haya ninguna Berta, pero es un nombre de bruja de verdad. Ay. No Winnie. Ahí, si alguien se va porque se debe llamar Berta. ¿Estás comprando algún enemigo? Claro, me estoy comprando un enemigo, pero bueno, pero Winnie la verdad que no da bruja, pero por eso yo sigo manteniendo Da gringo, ¿viste? Bruja no asusta mucho esa bruja, pero Winnie, por eso, pero Berta no, Berta da miedo, ¿no? Da bruja posta, sí. Así que bueno. Mi mamá se llama Berta. Uy, se me daba... Ahí está, bueno, no hagamos inferencia. Voy a tratar de salir de acá
sacamos este atolladero, se pueden levantar todas las Bertas y retirarse en este momento. Y vamos... No, creo que va bien, creo que lo encuentro, mira. A ver. No. Ah, ¿no se ve en la pantalla? Ah, dale, hacelo vos, dale. Sí, vemos que se vea en la pantalla mientras también lo tenemos desde acá. Ah, mira, no, jamás podría hacer eso. Ahí está. Que, bueno, de lo que conseguí en PDF habla de... No es así, pero bueno, sepan que acá está la posta, está acá. Para que la vamos a... Para verla un cachito más chiquita, lo único. Para ver. La que no sé cómo pasarlo. ¿Cómo no? Ah, a ver, no. Para abajo. Sí, ahí... Ah, menos y más, ¿este será? Ahí está. Para tener alguna cosa de... Perdón, bueno, la desprolijidad es parte de toda escena lectora también, así que, bueno, sepan que está acá, lo vamos a compartir de ahí. La bruja, bueno, esta es una historia, y después, las historias no están escritas para enseñar algo, ni para dejar una moraleja, cada uno la construye, pero nos parecía que viene a cuento de este encuentro, porque esta es la historia de una bruja, ¿sí? Como tantas brujas, pero que esta venía con unas dificultades. Vamos a ver qué le pasaba. A ver, esperen que pasa todo el libro. Ahí va. Lo voy a leer de acá. No se vayan, por favor. Bueno, sucede que la bruja Berta vivía en un bosque, en una casa negra, toda negra. Negra por fuera, negra por dentro, alfombras negras, sillas negras, cama negra, y tenía sábanas negras y frazadas negras. Hasta el baño era negro. Esa es la parte donde los chicos se ríen, cuando uno dice que el baño era negro. Berta vivía en una casa negra con su gato, que acá también hay un tema de nombre, porque el gato de este se llama Wilbur y el gato de la bruja Berta se llama Beppo. Así que también hay un problema de nombre. Vamos con Beppo. Vivía en su casa negra con su gato Beppo, llamado Beppo, que era, por supuesto, también negro. Y ahí, compañeras, compañeros, ahí comenzaron los problemas. Sí, lo que le voy a pedir es que no nos spoileen el libro porque este viene así con un final con todo. Un niño sí, una niña sí te lo anticipa, pero bueno, vamos a acordar de no anticiparlo. ¿Qué pasaba cuando... A ver, pero tengo que coincidir en las imágenes. Ahí está, cuando Beppo se echaba en una silla con los ojos abiertos, Berta lo podía ver, al menos podía ver sus ojos. Pero cuando Beppo se sentó... que vaya a pasar? Ah, ¿querés que pasar vos? Ah, dale. Dale, Paula. Ahí va. Pero, sí, no, es demasiado. Pero cuando Beppo cerraba los ojos y se ponía a dormir, Berta no lo veía para nada. Y entonces se sentaba encima. Cuando Beppo se echaba en la alfombra con los ojos abiertos, Berta lo podía ver. Al menos podía ver sus ojos. Pero cuando Beppo cerraba los ojos y se ponía a dormir, Berta no lo veía para nada y entonces tropezaba con él. Ahí la vemos. Después, un día después de una caída... La asistente la tengo que frenar. Un día después de una caída muy fea, Berta decidió que algo había que hacer. Vieron que esa nos suena, ¿no? Esto de algo hay que hacer. Bueno, el problema es que esta era una bruja y tenía algunos poderes. Entonces tomó su varita mágica, la agitó una vez, dijo, como corresponde, abracadabra, y Beppo dejó de ser un gato negro. Ahora era verde brillante. Entonces, listo, ya está, resuelto, porque cuando Beppo dormía en la silla, Berta lo podía ver. Cuando Beppo dormía sobre el piso, Berta lo podía ver. Y también lo podía ver cuando dormía sobre la cama, aunque a Beppo no le estaba permitido dormir sobre la cama. Y, atenti, ¿cuándo aparece el problema? ¿Qué dicen? Las que no leyeron, por favor. ¿Aparecerá algún nuevo problema o terminamos acá? A ver.
¿Cuándo? A ver, ahí alguna compañera lo anticipó. Resulta que Berta lo llevó afuera. Vamos, un poco más. Ahí está. Berta lo llevó afuera y lo dejó, como dice la compañera, sobre el pasto. Cuando Beppo se echaba en el pasto, Berta no lo podía ver, aunque sus ojos estuvieran bien abiertos. Entonces Berta salió precipitadamente afuera, tropezó con Beppo, dio 3 vueltas y cayó en una mata de rosa llena de espinas. Que bueno, el problema es que, de vuelta, que era una bruja que algo podía hacer con eso. Esta vez Berta estaba furiosa. Tomó su varita mágica, dale Pauli, la agitó 5 veces y abracadabra, dale, un poquito más. Ahí está, abracadabra. Ahí está, listo, perfecto. Resuelto el asunto, ni negro ni verde, de todos los colores, así lo podés ver en todos lados. Beppo tenía cabeza colorada, cuerpo amarillo, cola rosada, bigotes azules y 4 patas violetas. Y sus ojos seguían siendo verdes. Ahora Berta podía ver a Beppo cuando se echaba en la silla, en la alfombra y cuando se desplazaba agazapado en el pasto. Y aún cuando trepaba al árbol más alto. El tema, esta es la parte como triste de la historia. Beppo trepó al árbol más alto para esconderse, porque se veía ridículo y él lo sabía. Hasta los pájaros se reían de Beppo. Beppo se sentía desgraciado, se quedó en lo alto del árbol todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, hasta la mañana siguiente, Beppo seguía subido al árbol. Berta estaba preocupada. Quería a Beppo y no le gustaba que se sintiera desgraciado. Entonces, Berta tuvo una idea, agitó su varita mágica, dijo abracadabra, y fue Beppo otra vez un gato negro. Bajó del árbol ronroneando. O sea que se lo veía contento. Los que tienen gato dicen que el ronroneo es, ¿no? Es felicidad. No lo sé, pues no me gustan los gatos, pero... el tema es que ya uno podría imaginarse que el problema vuelve a ser el mismo del comienzo. Y tendríamos que empezar otra vez el libro, salvo que a la bruja se le haya ocurrido alguna otra cosa, y ahí lo dejamos, cada uno nos podemos ir pensando qué tendrá que ver esto. Entonces, como el problema volvía a comenzar, Berta nuevamente agitó su varita mágica 1, 2 y 3 veces, atente ahí. Yo creo que hasta podemos pedirle a las compañeras que tiren un abracadabra para que esto funcione. Así, yo creo, así nos podemos mover alguna, aunque sea, trate de gritarlo y a ver si funciona realmente. Entonces, tomó su varita mágica y dijo, vamos, dale. No funcionó, momento, un poco más, vamos un poco más, dale. Tomó su varita mágica ahí va, dale Paula. A ver, ¿qué pasó? Ahí está, ¿qué pasó entonces? Ahora, en lugar de una casa negra, Berta tenía una casa amarilla con un techo colorado y una puerta también colorada. Las sillas eran blancas y coloradas, con almohadones blancos, la alfombra era verde con flores rosadas, la cama era azul, con sábanas blancas y rosadas, y frazadas rosadas también. El baño era blanco reluciente. Y ahora Berta podía ver a Beppo, no importaba dónde él estuviera. Fin, muy bien. Bueno, le damos un aplauso al libro, muy bien, muy bien. Funcionó. Bueno, y ahí entonces damos este momento de lectura, damos paso a Laura, integrante del equipo, que bueno, vamos a seguir conversando en torno a lo que hoy nos convoca. Hola. Claro, ahora no sé cómo sigo yo después de esto. Este era el cierre, porque... Vos me dijiste que el libro a mí iba en me el mandás medio. a hablar de cosas serias después que vos... un cuento. Casi No es justo esto. Bueno, vamos a ver cómo remonto esta situación. Primero diciendo que estoy muy contenta de estar acá y agradecida porque, tal como dijo Sebastián, estamos en el contexto de compartir un documento, que a mí no me gusta la palabra documento, es un puntapié inicial para una conversación. Cuando teníamos ya cerrado el documento y el título, y bueno, acá hay testimonios y estamos tratando de recoger los testimonios, tiene que estar las voces de la inclusión, habíamos pensado, y finalmente el último día cambiamos la inclusión a voces, porque parece que nos da la impresión que la inclusión a voces es algo más abierto,
y da lugar a que se vayan sumando. Siempre falta una voz más, ¿no? Es la idea, y estamos acá o por lo menos yo, mi motivo es muy egoísta, estoy más para escucharlos y ver cómo poner en diálogo algunas de las ideas que están en el documento con lo que ustedes tienen de la cotidianeidad de las escuelas y las experiencias. Bueno, creo que no voy a tomar lo que tenía preparado porque hay muchas de las cuestiones que quedaron dando vueltas que me gustaría tomar. Una es el tema del nombrar y los nombres, y a mí me parece que siempre son necesarios estos espacios de encuentro colectivos, porque el revisar los modos en que nombramos, las palabras que usamos, no son inocuas, no son indiferentes, producen efectos, tienen consecuencias, porque detrás tienen toda una... hay detrás de cada una de las palabras que usamos mucha historia y condiciones históricas, sociales, políticas, económicas, etcétera, que llevan al uso de una palabra y no de otra. Entonces, ya en el título, no encontrarme con la palabra trastorno para mí fue un placer. Digo algo que no sé si está bien que lo diga, pero ya lo digo. Esta caracterización en particular tiene un nudo muy problemático que arranca en el nombre. Acá estamos hablando de condiciones del espectro autista. Yo no sé si ese sería el nombre, pero en educación la caracterización es TES, trastornos emocionales. Todo un documento escribiendo esto. Es que pasamos de una a otra, entonces. Trastornos emocionales severos, y ya la cuestión de trastornos es complicada. Hablar de emocional es complejo, y de severos ni le cuento, porque arrastra toda una tradición. Entonces ahí tenemos discurso médico, psiquiátrico, hay una complejidad en 3 palabras. Tampoco se resuelve con un cambio de un día para el otro de nombre, porque no es tan sencillo nombrar una población tan heterogénea que se reconoce desde el discurso médico. A mí me gusta mucho entrar en los blogs hay muchas comunidades de personas con autismo, y las discusiones que ellos mismos llevan adelante respecto de cómo nombrarse. Hay comunidades que se desarman porque no logran un acuerdo respecto de cómo nombrarse, ni cómo los nombran de afuera, ni encuentran un modo propio con el que se sienten cómodos. Entonces, Sebastián hacía referencia a nada sin nosotros, este lema, pero es un proceso que estamos conceptualizando, tratando de formalizar al mismo modo que se está aconteciendo. Entonces, ¿cómo nos desprendemos del discurso médico cuando en muchos casos se reconocen desde ahí? Pero en educación, bueno, ¿por qué hablar de autismo? Bueno, no sé, hay un pendiente ahí que quizás, con mucha suerte, antes de terminar la gestión, podamos, no sé, encontrarle alguna vuelta. No era mi intención hablar de esto, no sé por qué llegué acá, por las cuestiones del nombrar, que es un tema central. Pasar de trastorno, porque cuando hablamos de la medicalización, el discurso médico, la colonización en educación, son modos se reducen a modos de mirar y modos de nombrar. ¿Qué vemos en el otro? ¿Cómo miramos al otro? ¿Cómo lo suponemos y cómo lo nombramos? Entonces, me parece que lo más difícil de todo es poder reconocer el discurso médico que todos llevamos puestos. Es una frase que uso cada vez. A mí me costó y me cuesta años. Al principio era muy fácil encontrarlo afuera. Sobre todo, bueno, encontrarlo afuera, pero reconocer en cada uno de nosotros cómo miramos y nombramos y se nos filtran gestos, prácticas que responden a un discurso que no es el escolar. Yo
el otro día en una charla contaba, a mí me impresiona mucho cada vez que entro a una escuela y veo en la puerta de un aula que diga TES, como un cartel. Entonces digo, ¿y ese cartel para quién está destinado? Porque los docentes de una escuela sabemos qué grupo hay en cada aula. Y si hay alguien y los niños cuando entran a esa aula con el nombre, es para que se identifiquen con una sigla que yo no sé qué registro tiene. Bueno, entonces digo, acá en TES, que es el nombre de esta caracterización, ya tenemos los docentes un tema fuerte. Y esta caracterización es muy joven. En el documento hicimos un esfuerzo enorme para hacer un rastreo histórico y hablar con algunas de las personas que estaban en los inicios de esta caracterización, porque me parece que esa historia hace a la comprensión de algunas prácticas que están instaladas hoy y que nos gustaría y esperamos poder revisar. Es una conjunción muy compleja porque es una caracterización joven que se conforma en un campo reconocido a salud, o donde le suponemos mayor legitimidad a los saberes de salud. Y entonces, de la mano de la construcción de saberes propios del campo escolar, en muchos casos algunas prácticas quedaron instituidas con ciertos rasgos ajenos a educación. Bueno, o fueron ese vacío de saberes, por esto de una caracterización en construcción, quizás fue llenado con saberes de otros campos disciplinares. Bueno, por otro lado, es una caracterización que se fue conformando con mucho esfuerzo de los docentes, mucho compromiso, mucho cuerpo. Quizás ahora sea el momento de poner un poco menos cuerpo y la propuesta o la orientación sea hacer existir escuela. ¿Qué escuela necesitan estos estudiantes, niñas, niños, jóvenes? Bueno, las condiciones de posibilidad, qué condiciones y qué necesitan estos niños de nosotros, estas niñas de nosotros, me parece que es una pregunta que atraviesa el documento, porque algo que esperamos que conmueva este documento es algunos supuestos sobre los que se construyeron algunas prácticas que están instaladas. Quizás volver a dejar de mirar, de hablar y de entender a las y los estudiantes con terminologías que nos resultan ajenas. Por eso todo el tema de los diagnósticos, yo no me voy a meter hoy por ahí porque daría para todo un encuentro, pero lo que está detrás del diagnóstico son dos cuestiones muy sencillas. Solo quiero tomar dos cuestiones. Una es una lógica clasificatoria que no es propia de educación. Reducir la persona a un rasgo es una lógica clasificatoria que es contraria a la educación. Y la segunda cuestión me parece, bueno, me olvidé la segunda cuestión que iba a decir de los diagnósticos. Ahí va. El estallido de las clasificaciones diagnósticas. La segunda cuestión que quería decir es que en la búsqueda de un diagnóstico se supone que vamos a encontrar ahí alguna explicación. Los diagnósticos no explican, los diagnósticos en todo caso describen, pero lo que necesitamos es comprender
comprender a estas niñas, a estos niños y a estos jóvenes que tenemos en las aulas, al igual que un docente necesita comprender a cada uno de los estudiantes que tienen sus aulas. Y a tomar distancia o alejarnos de la confianza que tenemos en saberes técnicos especializados. No hay un saber técnico especializado para comprender a un niño. En todo caso hay que conocerlo, hay que perder el miedo, tomarnos el tiempo. Bueno, si el documento permite como poner la mirada en alguna de esas prácticas normalizadoras que todos llevamos puestos, porque también es un desafío, y yo me hago muchas veces la pregunta si podemos pensar una educación sin prácticas normalizadoras, pero el punto es bajo qué lógica, con qué recursos. La enseñanza, no sé si estarán de acuerdo y nunca lo dije así, pero me salió así ahora, la enseñanza tiene un costado normalizador y está muy bien que lo tenga porque para escribir tenemos que escribir todos en un sentido y para poder transmitir hay un código y cuando entramos a un código alfabetizador ahí ya hay, pero no es lo mismo, prácticas normalizadoras con la lectoescritura, con el arte, con las matemáticas, con cantidad de terapias, sesiones, medicación, fundamentalmente medicación, etcétera. Bueno, entonces, menos confianza en el saber técnico especializado, más confianza en el saber docente, es uno de los objetivos fuertes que me parece tiene el saber docente y la apuesta a la enseñanza, ¿no? Me parece que hay algo que se ha instalado y que leemos en muchos documentos, que es cierta disociación entre prácticas terapéuticas y prácticas de enseñanza, como si primero hubiera un primer tiempo de prácticas terapéuticas para después acceder a prácticas de enseñanza. A mí me parece que no hay nada más terapéutico que la enseñanza. Pero no es que enseñamos para curar, ni enseñamos porque es lo que hacemos. Y después eso tiene efectos, pero no se puede esperar que un niño esté bien para enseñarle. Hay que enseñarle porque eso mismo le va a hacer bien. Bueno, con todo esto no estoy diciendo que sea sencillo, ni que no suponga un desafío enorme para todos nosotros. Y de hecho, cuando estamos reunidos a las 9 de la mañana de un día de semana, un fin de semana, evidentemente la presencia en las aulas de estas niñas, niños, jóvenes nos interpela fuertemente en las concepciones de enseñanza. Pero eso es lo que tiene de interesante, que nos lleva a revisar y buscarle otras vueltas y pensar cómo enseñarles. Entonces, hay una persona con autismo, los que se conocen como autismo de alto rendimiento, que escribió varios libros. Hoy en día hay muchos testimonios y es muy interesante leer los testimonios de personas que le han encontrado una vuelta a su autismo para tener una buena vida y quizás con mucho sufrimiento. Bueno, tampoco, las vidas de cada uno son sin sufrimiento, así que y ella, hay una frase, Donna Williams se llama, y ella dice, si fuera fácil enseñar a personas como yo, supongo que no tendríamos tantos problemas. O sea, partimos de ahí, de saber que es un desafío enorme revisar y pensar cómo enseñarles. Pero acá estamos. Entonces, una de las cuestiones que atraviesan el documento o a las que se llega en el documento, pero me parece que es lo que puede dar inicio a una conversación, es
revisar esos supuestos bajo los que se transformaron en pilares, bajo los que se consolidó o se constituyó esta caracterización. Fueron sedimentando un imaginario en común que se transforman en sentidos comunes. Entonces, la propuesta ahora es ir desandando esos supuestos. Algunos, después de una recorrida fuerte por escuelas y de algunas conversaciones que tuvimos durante el año pasado con inspectoras, inspectores, equipos directivos, docentes, etcétera, elegimos 3, son los que figuran en el documento, y seguramente yo me vine con una virome, voy a anotar, o si no es hoy, en algún momento encuentran algún otro supuesto que haya que revisar, está el mail, nos mandan porque vamos a seguir en esta conversación. Bueno, el primer supuesto, primero el vínculo, después los aprendizajes, es algo que tenemos muy instalado como sentido común. Algo de esto venía diciendo yo al inicio respecto de los fines pedagógicos o terapéuticos, como si primero fuera lo terapéutico y después en algún momento se accede a lo pedagógico. De hecho, hay algunas cuestiones que están instaladas en el sistema, están instaladas en educación especial, pero están instaladas en el sistema. Yo trabajé muchos años en Ciudad y ahí los profesionales estaban divididos en maestra recuperadora, que se dedicaba a los aprendizajes. Cuando el problema es pedagógico o emocional, era la pregunta. Porque si es pedagógico, mandamos a una persona. Si es emocional o de conducta, mandamos a otra persona. Es conductual, como si un niño pudiera separarse. Primero, un problema, ¿no? Que los niños, los estudiantes se vuelvan problemas, pero bueno, no voy a ir por ahí. Pero después esta clasificación que devino en primero una cosa y después la otra. O hemos pasado por muchas, en estos 20 años hemos pasado, ustedes lo deben tener mucho más presente que yo, ¿no? Por, bueno, la inclusión social, como si hubiera promoción social para que los chicos estén en las escuelas. Debe ser, siempre me parece lo mismo, que debe ser arrasador estar una cantidad de horas con otros sin compartir aquello a lo que se va a ese lugar, que es aprender, compartir las escenas colectivas de enseñanza, ¿no? Entonces, pensar que un niño pueda estar por fuera de esa escena y esa cantidad de horas, bueno, nos lleva a revisar este primer supuesto. Primero el vínculo y después los aprendizajes, porque la pregunta es, ¿cuál es el elemento con el que se construye el vínculo educativo si no son precisamente los contenidos culturales que se están transmitiendo o que se eligen para compartir con el otro? Entonces, ese es el elemento por excelencia con el que contamos las y los docentes para hacer de cada niña y de cada niño un estudiante. Los niños que llegan a las escuelas no llegan ya siendo estudiantes. Se conforman, se constituyen, se vuelven estudiantes en tanto se instalan en un vínculo pedagógico. Así como el que las recibe o la que los recibe tampoco ya es previamente un docente para ese niño o esa niña. Se tiene que constituir en docente. Esa no es sin la escena de enseñanza. Ahora, no le quito complejidad, muy por el contrario, porque no sé cómo bueno, no sé, no sabemos colectivamente, estamos en eso, construyendo saberes colectivos, cómo enseñarle a niños con una posición tan prescindente de lo que el otro tiene para ofrecer, con intereses tan fijos, tan selectivos,
pero bueno, cada niño, hay una frase que a mí me encanta, cada niño tiene una puerta de entrada, somos nosotros los que tenemos que encontrar la llave o encontrar el modo. Sé que no es fácil, pero bueno, si estamos acá es porque estamos convencidos de que es posible. El segundo supuesto, estos chicos necesitan el 1 a 1. En otros momentos la frase era, necesitan el cuerpo a cuerpo. Yo quisiera, no hice el rastreo, quizás alguno de los que estamos acá pueda darme una pista de cómo llega a educación este supuesto, esta convicción de que estos niños que quedan bajo la caracterización de TES necesitan el 1 a 1. Estamos planteando otra orientación posible. Nos dejan una encerrona tremenda, porque estos niños, estas niñas que ingresan a una escuela con las variables de tiempo y espacio instaladas con cierta complejidad, por decirlo de algún modo, tenemos que ponernos en el lugar de una niña que entra o de un niño que entra a un edificio sin tener las coordenadas de tiempo y espacio, las coordenadas simbólicas que le permiten anticipar, otorgarle sentido a esa experiencia, saber que en determinado momento eso va a ser un tiempo y después los van a venir a buscar, que no quedan a expensas del otro, porque el problema fundamental para estas y estos estudiantes es que todo se vuelve muy cuerpo, y el cuerpo del otro siempre es perturbante, es inquietante. Por eso uno pone esto acá, no es solo para apoyar, también uno va buscando modos de hacer límite a los cuerpos del otro, ¿no? Entonces, el punto es que los niños pueden estar relajados en un aula o en una sala o en un patio con otros cuando tienen la confianza de que el otro no se les va a venir encima, que les vamos a respetar el espacio. Entonces, menos cuerpo, hay que ver cómo, más escena colectiva. El otro día contaba, bueno, estoy repitiendo, pero bueno, cómo hacer existir la institución escolar, la institución escuela para estos niños es el mayor desafío, y no es en el 1 a 1, cerrando las puertas, donde la escuela si uno cierra la puerta de un aula y queda en un 1 a 1, la escuela desaparece para ese niño o esa niña. Entonces, tenemos que pensarlo. Tenemos que como remangarnos y pensar que es cómo armar escuela. El camino que encontramos hasta acá es revisar algunos supuestos que tenemos recontra instalados, todos. Bien. Y algo que quiero decir muy cortito respecto de la articulación entre salud y educación. Ninguna caracterización, bueno, no, mentira, a uno siempre le parece que la caracterización donde uno está tiene algunas particularidades, pero me da la impresión que se conformó, ingresó a educación muy de la mano, muy desde afuera, desde salud, y estamos apropiándonos de estos niñas, niños, jóvenes que tenemos en las aulas y viendo cómo los miramos y les hablamos en tanto estudiantes. Pero una de las cuestiones me parece más complicadas es la articulación entre salud y educación. Y hay algo que sí estoy convencida, es que uno tiene que elegir la posición que asume, porque no se puede curar y enseñar a la vez. O uno
está en una posición o está en la otra. Y eso supone una toma es una definición y es un recorte que habilita condiciones de posibilidad. Bueno, sé que no es sencillo y es una caracterización con mucho padecimiento y mucho sufrimiento, mucho malestar, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes. Es muy difícil sostener esas escenas. Es un esfuerzo enorme pensar la enseñanza con estudiantes que quizás no acceden a hablar, no consienten a hablar, ni a mirar a sus docentes. Yo me acuerdo siempre, hace muchísimos años, cuando empecé a trabajar en este campo, fui a un acto, no me acuerdo qué fiesta patria era, y la docente intentó abrazar a su estudiante, el estudiante se tuvo que ir, no soportó el abrazo, y la docente me miró con lágrimas, no sé, genera mucha impotencia, la no respuesta. Pero bueno, hay que confiar y esperar, pero el punto es, ¿qué suponemos? Si suponemos, como muchas veces se escucha, que no tiene lenguaje. Digo, hay algunas frases que a mí me gustaría que todos tengamos una libretita y nos vayamos escuchando. Yo me escucho a mí misma a veces diciendo cosas, digo, pero hace 30 años que estoy deconstruyéndome en este tema que es así, chiquitito, dentro de educación, y sigo diciendo estas cosas. Entonces, no podemos decir que no tienen lenguaje, no podemos decir que no comprenden, no consienten, no aceptan mirarnos, contestar. A veces necesitan sus condiciones, pero les suponemos lenguaje, les suponemos comprensión y por eso les hablamos, porque ahí va el tercer punto, que es la utilidad de los refuerzos visuales. Lo pusimos así para no hablar de una práctica que está muy instalada y en la que confiamos mucho los docentes, que son los pictogramas. Los pictogramas suponen una concepción del sujeto que tenemos ahí y enfrente y supone una concepción del lenguaje, que es posible rebajar el lenguaje humano a una serie de dibujitos y que con eso se logra la comunicación. Digo, el otro día, o hace un tiempo, o hace unos años, no importa, en un aula del lado de adentro había un inodoro y entonces la docente me dijo, no sabes lo que me costó lograr que señalaran con el dedo el inodoro para decir que querían ir al baño. Entonces yo digo, pero antes no te dabas cuenta o no lograban los alumnos transmitirte la necesidad de ir al baño o no. Entonces se quedó, digo, ¿por qué meter ahí un código, un instrumento de señales que rebaja a una imagen la comunicación humana, que seguramente todos los pibes tienen modo de transmitir cuando quieren la necesidad de ir al baño? Digo, con esto lo que quiero decir es, recurrimos a algunos recursos que son usados por algunas corrientes en salud mental, porque me gustó cuando nombraste el psicoanálisis, porque digo, esto va de la mano de un crecimiento y una generalización de algunas corrientes dentro del campo de la salud mental, que tienen una concepción de lo que es un trastorno, no un niño, que
que encuentran recursos para evitar los vínculos personales, porque digo, en lo que se basan esas técnicas que intervienen sobre los comportamientos es prescindir de los vínculos, para que cualquiera pueda, con el dedo, si hay un inodoro, no hace falta que haya un docente, porque puede ser cualquiera el que lee ese gesto. Ahora, un docente es otra cosa. Entonces, estas corrientes terapéuticas que intervienen sobre los comportamientos, sobre las conductas, con el objetivo de normalizarlos, hacen un uso excesivo de los pictogramas. Y en muchos casos ese vacío del que hablábamos lo llenamos consultando especialistas, que serán especialistas en terapias cognitivo-comportamentales, pero no son especialistas en educación. Y entonces, la pregunta es ¿para qué? ¿Qué nos aporta? ¿Qué creemos que estamos haciendo cuando llenamos las escuelas de pictogramas? Yo no digo que no, simplemente digo pongámoslo a la conversación, porque puede ser que a mí no me resulten y algún docente en alguna situación en particular le haya resultado y está bárbaro, pero no la generalización. Bueno, que las posibilidades de comunicación de muchos niños se vean comprometidas o que no nos resulte tan fácil comprenderlos, no quiere decir que no sigamos buscando y sigamos apostando y sigamos estando disponibles para ellos. Y en algún momento hablan. Yo conté el otro día en una charla una anécdota que me encantó, y así que la voy a volver a contar, de una docente que estaba trabajando en 1 a 1, en esas condiciones institucionales, en un 1 a 1 con un niño que no consentía hablar, que no la miraba. Entonces ella dice, me pasé como no sé cuánto tiempo diciendo, yo soy la señora Juana, vos sos, no sé, Esteban, yo soy la señora Juana, vos sos Esteban. Dice, estuve así horas. Y en un día, no sé, salieron al recreo, no sé qué pasó, ella quiso, él se enojó y le dijo, el nene, por primera vez después de no sé cuánto tiempo que estaba dentro de la escuela y no había hablado, ¿puedo decir una mala palabra? Entonces el nene se dio vuelta y le dijo, andate a la mierda, Juana. Entonces ella dice, ahí me di cuenta que sabía el nombre, que sabía que yo era la maestra, que tenía en claro, que había entendido todo, que no hacía falta repetirle todas las veces que le repetí lo mismo. Digo, por eso, ¿cuáles son nuestros supuestos? Y la disponibilidad para buscarle la vuelta a la enseñanza. Y acá estamos y acá cierro. Bueno, eso. Bueno, de esto vinimos un poco a hablar y a compartir con ustedes como equipo de la dirección y bueno, y como cerrando para nosotros es cómo pensar y volver a mirar la escuela, ¿no? Para pensarla un lugar para todas, para todos, sin dejar de mirarlos también, ¿no? No invisibilizando y no pensando por ahí dispositivos, por ahí algo que sumo también a este armado que venimos trayendo y que Laura trae también en relación al documento, es qué hace la escuela después, ¿no? Con esos supuestos y qué dispositivos genera en función de esos supuestos, que uno es esta herramienta pedagógica de los pictogramas, pero digo, bueno, ¿qué otras cosas supone y lleva adelante a partir de esos supuestos que tenemos, ¿no? Porque lo que se termina haciendo es también generando un dispositivos con nombres, con modos, y que aparecen como tan legítimos que hasta nombre tienen, entonces uno puede decir, bueno, este es el grupo de, no sé cómo decirlo, ¿no? De lo individual, porque después viene el de socialización, ¿no? O sea, sería como, bueno, lo tengo, lo preparo y después lo saco al mundo, ¿no? Digo, como los supuestos generan... Y después el grupo pedagógico. Y después el pedagógico, después viene el pedagógico, o sea, lo normalizo para que no, y después viene lo pedagógico. Bueno, eso... el problema y el desafío es que esto que venimos diciendo
hace escuela de un modo que tendríamos que volver a mirarlo para posibilitar otra escuela también, ¿no? Otro modo de hacer escuela, porque después esto se traduce en prácticas escolares, en individualidades, ¿no? O en la idea de que la individualidad lo va a resolver, ¿no? Bueno, como esa es la preocupación, el desafío, el laburo, la conversación que tenemos que tener, ¿no? ¿Qué hace la escuela con todo esto, ¿no? Porque no es un campo, no es una cuestión ajena a lo escolar, ¿no? Al contrario, y muchas veces nos pasa eso, reproducimos cuestiones de un campo sin tenerlas, sin saberlas demasiado, ¿no? Bueno, no, eso nos desafía bastante. No porque tengamos que saberlo todo, pero a veces nos desvestimos de escuela y nos vestimos de algo que cuando lo empezamos a desmenuzar, que uno dice, ¿no? No, a este pibe le hace falta algo, ¿no? Que a veces no sabemos ni qué es, ¿no? Pero que, digo, no ustedes, nosotros, ¿no? Todos los que lo decimos a veces también perdemos de vista que eso que suponemos que tiene que pasar no sabemos exactamente qué es, pero viene de la mano de ese modelo rehabilitatorio, ¿no? Viene de la mano de que el gato, que lo que hay que cambiar es el gato, ¿no? Hay que obsesionarnos, nos obsesionamos, como dice Clear, con él, ¿no? Entonces, bueno, y termina siendo la metáfora que dije que no iba a ser la moraleja del libro, pero bueno, de verdad, no nos había quedado claro. No había quedado claro, parece que cuál estoy era subestimando la al del público. Cuento. No, pero digo, bueno, ¿qué hacemos con la casa? ¿Qué hacemos con la casa, no? Bueno, nada, es la pregunta, no se la tiramos, sino que es nuestro desvelo también. Bueno, ¿cómo pensamos la casa, ¿no? Tal cual. Bueno, no sé, abrimos, Pauli. Abrimos a preguntas. Partiendo siempre del reconocimiento de la complejidad. Totalmente. Y lo difícil que es estar en las aulas. Dando esto por válido, bueno, abramos la conversación. Bueno, muchísimas gracias. Quien tiene algún comentario, preguntas, la verdad que se planteaba modo de conversación, así que anímense porque estamos para eso, ¿no? Por eso decíamos, no queríamos a veces cuestiones políticamente correctas, sino que sumen al debate y a la discusión, ¿no? De lo que sucede realmente en las aulas. Más allá de la retórica, la realidad pasa por las aulas y, como decían, es complejo. Así que, bueno, me dicen y vamos pasando el micrófono. Pueden ser comentarios o algo que abra la conversación, ¿eh? Si tienen otro cuento. Claro, si se ofendieron por el nombre. Uy. Hola, gracias por estar en Almirante Brown, bienvenida y bienvenido. Gabriela Lavado, mi nombre, soy inspectora de psicología y cuando los escuchaba hablar decía cuánto tengo asumido y sin querer de esas estructuras y de esos discursos que nos hablan, que nos hacen hablar como si supiéramos de qué, pero no sabemos ni por qué ni cómo, pero lo tenemos como instalado y grabados a fuego. Y desandarlos y de construirlos lleva mucho tiempo. Pero vemos que en nuestras aulas, en nuestras escuelas, siempre el discurso médico está muy presente, las familias lo traen constantemente, digamos, es la palabra válida, autorizada, y nuestras docentes también lo creen así. Total. Y hasta nosotras mismas que estamos en puestos de supervisión también compramos el discurso médico como el discurso válido y único, y no podemos poner, primero esto que decías vos, Laura, de la confianza en la autoridad pedagógica, en el discurso pedagógico, en nuestras acciones, en nuestros haceres cotidianos en las escuelas, en observar y trabajar con las chicas y los chicos. Yo te escuchaba y decía, no es diferente de lo que le pasa, cualquier sufrimiento de cualquier pibe, de cualquier piba, cuando se nos incluye en las escuelas, que ingresa a la escuela, cada uno de ellos los tenemos que ayudar a formarse como estudiantes. Y cada nivel los forma como estudiantes para cada nivel. Así que desandar todo eso creo que es algo arduo, difícil, que no lo vamos a conseguir hacer de un día para el otro, pero creo que tenemos que ir por ese camino, ¿no? Tensionar, pensar, repensar, y cada vez que utilizamos una palabra o decimos una receta armada, se hace así y de esta manera, también, ponerla en tela de juicio.
Total. Si quieren. No sé si quieren que circule algo más y después seguimos conversando, sumando a lo que dice Gabriela. Digo, para no sé, queda abierto. Ahí va. Cortito para agradecerles también. Mi nombre es Sandra, soy del equipo de inicial de psicología y también trabajo en formación con el equipo de Alejandra Virgin, así que aprovecho también a darles gracias de que hay un trayecto formativo en los institutos de formación docente, actualizando estos temas que son tan importantes para la carrera en general, ¿no? Docente. Y bueno, te escuchaba, Laura, en relación a esto, algunos supuestos, pero principalmente esta cuestión de uno como docente en los diferentes roles va diciendo, bueno, pongo el cuerpo todo el tiempo, pongo el cuerpo y estoy cansada y entonces, ¿no? Yo no sé qué hacer, qué estrategias. Uno escucha en las intervenciones. Total. Y cuando entra al aula y acompaña al docente que está agotado o que espera quizás la intervención de una escuela desde la modalidad específica, porque eso es real, ¿no? Son tiempos reales, institucionales. El director obviamente hace sus orientaciones desde el nivel y pensaba cuánto de palabra en realidad faltaría, ¿no? En esa circulación. ¿Cómo deberíamos nosotros construir estas representaciones? Porque en definitiva, si bien hay como una cosa afiliatoria donde uno quiere que ingrese, porque la escuela especial viene, ¿no? Entonces ya está designada la MAI, es matrícula compartida, ¿no? Todas las instancias que tiene el sistema, ¿no? Que me parece que son necesarias porque es un hecho filiatorio para el niño, es un derecho, ¿no? Constituido. Pero ¿cuánto de las representaciones se pueden cambiar a partir de que, bueno, puedo dejar de poner el cuerpo un tiempo, un momento, una suspensión, como dice Hannah Arendt, dejar, ¿no? Un poco eso y pasar a pensar con el otro las estrategias, la didáctica, la propuesta pedagógica, ¿no? Que haga que circule esa palabra. Porque me parece que el desafío, ¿no? Yo lo digo como educacional, ¿no? Tengo 20 y pico de años quizá trabajando en esto y un poco también en consultorio, que son dos aspectos distintos. Pero lo cierto que vemos es que hay algo que nosotros estamos dejando de espacio y que se ocupa también con ese acompañamiento externo, que la familia demanda, que quiere que ponga el cuerpo acompañando. Entonces me parece que ahí es, ¿no? Como un despertador que tenemos que escuchar como educadores y pensar a trabajar, bueno, ¿cómo circula esa palabra en la institución? Bueno, nada, me parece muy importante este caso. Gracias. Discúlpame, antes que... no te escuché tu nombre. Sandra Paniagua. A vos. Buenos días. Mi nombre es Susana y sí, considero también esto que se le da muchas veces mucha importancia a la palabra del médico, que se le da mucha importancia a la palabra médica y yo no le resto importancia, pero no podemos quedarnos con una mirada biologicista nada más, ¿no? Porque si no, siempre apuntamos a la mirada del otro y me parece que no podemos dejar de considerar la mirada del docente, la mirada del equipo, porque también hay todo un vínculo construido. El niño cuando ingresa y cuando está en el jardín, hasta mismo con los equipos, aunque no estemos todo el tiempo interactuando, tenemos una identidad. El chico nos conoce, nos ve en el jardín y cuando nos acercamos, también el chico se abre de otra manera, que quizás el médico estas cosas no las puede ver. Total. No puede ver lo vincular, total. No puede ver cómo se vincula con los compañeros, cómo se relaciona con el otro. Y hay muchas cosas que por ahí
él puede decir en el espacio del jardín, en el espacio de la escuela, que no lo va a hacer con el docente. Entonces, lo vincular es muy importante. Y además, no podemos basarnos en saberes hegemónicos, porque con cada niño se construye algo diferente y no va a ser en el espacio de la escuela donde se haga un tratamiento, pero sí va a poder ser en el espacio de la escuela, abrirse nuevos interrogantes, porque no hay nada sabido, siempre son supuestos, todo se construye desde el espacio de la educación, desde el espacio vincular, y nosotros estamos para orientar, para trabajar interdisciplinariamente, pero lo mejor que podemos hacer es preguntarnos, interrogarnos, es lo mejor que podemos hacer. Y muchas veces vemos que nos preguntan tips. ¿Tips de qué? Tips, en realidad no tengo recetas, porque cada sujeto es único, porque cada uno tiene su propia historia, su propia familia, su propio recorrido. Entonces, ¿cómo voy a dar tips? Quizás lo que puedo dar es, bueno, pensar a este niño en este espacio, con estas relaciones o con estas pocas vincularidades que tiene, bueno, qué estrategias se pueden armar, pero no tips, porque si no estamos hablando de saberes construidos y es lo que justamente queremos deconstruir, ¿no? ¿Puedo decir algo? Porque después me olvido. Tengo memoria corta. 2 o 3 cosas cortitas. Me gustó, Gabriela, cuando decías el trabajo empieza, o el trabajo más fuerte es sobre uno mismo. Y a veces estos espacios permiten esto, ¿no? Y sí, cuando hablamos de discurso médico, precisamente el punto es que es un discurso, no hablamos de la medicina, porque una pequeña aclaración, ¿no? Cuando alguien habla de discurso médico se está refiriendo a un discurso que se vuelve hegemónico y coloniza otros discursos. Entonces, cuando hablas de discurso médico, tiene un saber sobre cómo criar los hijos, cómo destetar, cómo enseñar, cómo, etcétera. Avanza sobre otras modalidades discursivas. Ya está. Ah, no, está bien. Pensé que me mirabas para hablar. No. Sí. No, sumo lo del aula, que yo también hice mis anotaciones, porque ahí la compañera, vos, Gabriela, decías que lo que le pasa a los niños no es diferente a lo que le pasa a otros, pero también eso tiene que hacernos pensar las diferencias, porque no somos diferentes, pero hay diferencias, ¿no? Y también tenemos que pensarlas al interior de cualquier grupo. Claro. Digo, porque hay ciertos discursos políticos, pedagógicos, nos llevaron con una idea, vuelvo a decir, lavada y así como muy sosa, ¿no? De decir, bueno, somos todos iguales, ¿no? Bueno, si yo defino algo, estoy discriminando, ¿no? No, ¿cómo voy a pensar en tal cosa si no va a quedar como que los estoy discriminando por? Y eso es un mecanismo de invisibilización muchas veces. Porque, bueno, compañeras, hay diferencias que requieren intervenciones que otras no requieren. Y eso es parte del sistema educativo. El problema es que nosotros hagamos una intervención para cada uno y hagamos 20 escuelas adentro de una. Ese es un problema pedagógico, pero digo, estemos atentos a que estemos atentos, digo, lo estamos, pero cómo pensar un sistema plagado de diferencias, que no significa que esas diferencias deben patologizarse y darle una intervención precisa a cada uno, pero, digamos, hay puntos de partida que muchas veces no son los mismos, que no tiene que ver solamente con cierta caracterización. O sea, ahí lo interseccional está a la orden del día, digamos, uno puede pensar en muchas variables. Entonces, mirarlas
es necesario porque es justo también decirlo, ¿no? Porque también yo hago una cadena de sentidos con muchas de estas cuestiones y bueno, en algún momento entonces dice, bueno, entonces educación especial no tendría que existir porque la inclusión y esa cadena de sentidos, el riesgo es que diluyamos diferencias, ¿no? Además de intenciones políticas que son hasta económicas también, lo puedo decir, ¿no? Digo, pensar porque uno ha dicho, bueno, entonces la educación especial debería desaparecer porque somos todos iguales y no hay diferencias entre, no. Hay un sistema, y no me pongo corporativo, por favor, hay muchos años de educación especial y la adoro y uno ama y odia en el mismo día muchas de las cosas que se han construido desde la modalidad, por supuesto, y la miramos críticamente, muy críticamente. Y nos preocupan mucho ciertos dispositivos de la modalidad. Pero digo, eso no la desautoriza, sino que la hace volverse a mirar para reposicionarse en un sistema educativo que la tiene como parte, ¿no? Digo, no traigo esto porque a veces hay cierta cadena de sentidos que nos lleva, que no es, Gaby, lo que vos venías diciendo, pero digo, me trajo esta cuestión de las diferencias, porque bueno, se reconocen no se atienden, se educan, ¿no? Se educa en las diferencias. Y en relación a lo que decía Sandra de la palabra, ¿no? Cuánta palabra, la clave institucional, nosotros insistimos mucho en que esto de pensar entre varios, no solo es pensar con el maestro de al lado, a ver cómo hacemos algo, además es pensar institucionalmente. Los pibes son de todos y una institución piensa, y el dispositivo es la escuela. No es el dispositivo que tenés en el salón adentro de algo que es la escuela, que es inamovible, ¿no? Entonces, volviendo a la bruja, bueno, le cambié una casa, una habitación. No cambié la casa, ¿no? Digo, ¿cómo pensar la institución? No quién agarra al pibe que está corriendo y cómo nos turnamos para correrlo, ¿no? Sino cómo la institución piensa la complejidad también, ¿no? Y vuelvo con lo de las recetas, porque también es algo para estar atentos, porque no hay que dar recetas, pero en un punto también hay que buscarlas, ¿no? Porque las recetas también son complejas. Bueno, no sé, yo no soy muy adepto a la cocina, no sé quién vos. Me encanta. Te encanta. Pero una receta no es algo que... No, mi única receta es la de la cajita del bizcochuelo exquisita, pero digo, la receta también es compleja y también tiene elementos variables y tiene elementos que dan resultados según muchas cosas, no solo la cantidad, ¿no? Entonces, de verdad que las recetas también son complejas. Digo, no estamos diciendo, bueno, tenemos que dar recetas, pero lo que pasa es que también tenemos que pensar el cómo, porque si no lo piensan otros. Lo que me parece interesante cuando se pide tips es suponer que se puede evitar el toque subjetivo, digamos, porque la misma receta la hacen distintas personas y el condimento, el sabor, va a ser distinto. Entonces, ese toque personal, me parece que estas terapias tan comportamentales suponen que se puede intervenir sobre las conductas prescindiendo del vínculo de las personas. Claro. Entonces, recetas sí, pero claro, y complejizar. Para los sujetos. Y complejas, ¿no? Claro. y miradas con esos sujetos, no una receta, no la planificación que funcionó el año pasado, pasámela que la hago este año, no en esa clase, digo, porque también tenemos esos modos, ¿no? Pero digo, no en receta que funciona, no justamente, no la caja de exquisita, en donde, bueno, sí, si sigo esos 3 pasos, creo que va a salir. Se te puede quemar también. Se puede quemar, claro, bueno, pero digo, que sí es cierto, porque también es compleja, pero digo, eso, claro, no reducir nada de lo que, por eso no los pictogramas, no combatamos los pictogramas, sino pensar a modo de como cuando uno piensa el manual, ¿no? Bueno, no es el problema del manual, el problema es que sea el texto único y que la vida se vea ahí y toda la información salga de ahí. Bueno, acá es lo mismo, no es que esa herramienta nos sirva en algún momento con algún sujeto, pero no puede ser el modo de enseñanza, no puede ser la estrategia única. En ese sentido es cómo complejizar lo que ya es complejo, ¿no? Una compañera ya, sí, por favor. ¿Qué sé yo? Ustedes, no sé, sí, no sé, ya sé, no sé. Dale. No sé cuánto... No sé los tiempos. Hola, buen día, muchas gracias. Sí, soy María Alejandra Corbeto, soy orientadora educacional de la modalidad de Psicología Comunitaria, Pedagogía Social. Agregando un poco, ¿no?, a todo lo que ya se expuso, me parece que el desafío también es acompañar las prácticas docentes, ayudar a problematizarlas.
no dejar quizás en soledad a los docentes, ¿no?, frente a estos grandes desafíos, porque precisamente los tips, como decía Susana, a veces son aliviadores o funcionan, ¿no?, como aliviadores. Entonces, problematizar el por qué y el para qué, un poco sumando a todo lo que estaban diciendo recién, me parece que desde quizás el rol que tenemos los orientadores en nuestra modalidad es ¿no? Cuando trabajamos con los compañeros de la modalidad de educación especial, cuando trabajamos con los compañeros del nivel inicial, primario, secundario, es con todos y no siempre es fácil problematizar porque nos quita herramientas, ¿no? Lo que tenemos, bueno, hay que ponerlo a pensar y ponerlo en tensión, y que es un desafío enorme, pero creería que esto también hay que acompañarlo, ¿no? Para poder desandar, para poder deconstruir. Como decía Gabriela, es así, todo el tiempo nos estamos planteando también nosotros cómo miramos, qué miramos, aún en los niveles también, ¿no? Inicial, en primaria, ni que hablar en secundaria, que también es todo un desafío. La inclusión, igualdad y equidad no es lo mismo. Un poquito, bueno, por esto me parece que también acompañar a los docentes en esto, ¿no? A veces, no quiero justificar con esto, pero creería que muchas veces lo que sucede en las aulas tiene algo de esto, ¿no? De, bueno, aprendí algunas cuestiones que significan aliviadoras o que, bueno, si funcionó con algún niño puede, y quizás no, pero en este momento de interrogarnos, de desarmar los instrumentos que tenemos, bueno, acompañarnos para que surjan otros instrumentos, podamos construir otras miradas y otras intervenciones. Ahí. Bueno, Gaby, después un comentario más y vamos cerrando. Sí, vos sí, dale. No, yo solamente soy Gabriela de Vincenzi, soy inspectora de psicología y ahora me quedo pensando, porque acá está solo el nivel inicial, ¿no? Los equipos de orientación escolar y nosotros también supervisamos el nivel primario, el nivel secundario y a partir de la última frase de ustedes, ¿no? El desafío colectivo de volver a mirar la escuela para hacerla posible para todos y todas, me quedo pensando ahora en las próximas supervisiones, ¿no? Y decir, me parece que cuando se acerquen los legajos o cuando los equipos nos piden, nos podemos reunir para hablar de esta trayectoria que es tan compleja, que estamos pensando si va a tener un proyecto de inclusión, pensar la escuela y decir tal vez, ¿cuántas veces decimos qué suerte que los miércoles viene la MAI o el MAI? Entonces nos corremos de ahí y podemos ocuparnos de otras cosas. Con los contenidos, ¿no? Tal vez ahora decir, a ver, con esta PPI o con este proyecto que estamos elaborando, ¿cómo nos ponemos a pensar? La MAI o el MAI, la docente, el equipo de orientación, los directivos, el secretario, el bibliotecario, es decir, ¿qué propuesta vamos a hacer para este alumno? Y no tener un dispositivo previo, uy, hoy viene Juancito, que ingrese como uno más, con un dispositivo armado de intervención, pensar cómo todos podemos acompañar. Es muy complejo, porque muchas veces no es el único alumno, pero a veces pienso que tendríamos que todos, incluidos yo también estuve en equipos, relajar y decir, bueno, ¿qué ingresa? Vamos viendo, tenemos pensado este dispositivo, entre todos probamos y que sea una corresponsabilidad, ¿no? Pensar a ver cómo lo abordamos. Me parece que ese es el paso que tenemos que hacer, las modalidades con el nivel que nos toca, involucrar a todos, ¿no? Los docentes, hasta incluido a veces el auxiliar, ¿no? Que es el que lo está mirando en el patio porque se escapa, porque se va, y también puede sumar y aportar, que no siempre sucede, ¿no? Es para que todos volvamos a mirar esta escuela. Ser la bruja, claro. Sí. No. Y también cómo pensar a la modalidad de educación especial con esos posicionamientos, porque la verdad que lo venimos a decir desde la modalidad, hay que pedirle a la modalidad que enseñe.
¿no? Digamos, pedírselo bien, porque las cosas se piden bien, pero pedir pedagógicamente y en equipo que se enseñe que si la escuela empieza a las 8, el maestro de inclusión está a las 8 también acompañando lo que pasa en esa escuela. Digo porque muchas veces en lugar de especialista nos jugó una mala pasada y pensamos que somos los que vamos a decirle a la maestra lo que tiene que hacer, volvemos a la semana siguiente a ver si más o menos lo hizo o si sobrevivió el pibe que estaba en inclusión o qué pasó en el medio, ¿no? Digo, cómo la idea de corresponsabilidad es necesaria, es un mandato, es así, pero es enseñante la corresponsabilidad, no es que vos enseñás y yo te lo configuro lo que vos enseñás. Porque nos ha pasado, esto digo porque lo recogemos de un montón de testimonios. No, vino la de inclusión, me dijo lo que no podía hacer y se fue, ¿no? Entonces, por supuesto que no está todos los días. No es eso, no es la cantidad de tiempo, sino es la construcción de laburo compartido ahí. Digamos, no es reclamarle que lo que pase o no pase tiene que ver con la MAI, que por otro lado es un nombre que no existe y que nos apoderamos de un nombre que está en una circular de nación, en una resolución, pero que habría que pensarlo, porque no hay ningún maestro de apoyo a la inclusión. Habrá maestros de inclusión, maestros de educación especial, maestras que enseñan, digo porque hasta el lugar del apoyo, no viene la que apoya la inclusión. Después la inclusión sucede, hay alguien que la apoya, ¿no? Digamos, bueno, como toda esa complejidad, bueno, también se tiene como que traducir en prácticas reales, ¿no? Así como también, por supuesto, la educación especial tiene que trabajar con los niveles, el cómo ese laburo es compartido y es en grupo también, porque esto del 1 a 1 también es una matriz, ¿no? Que funciona. Bueno, viene la maestra, ay, menos mal que viniste porque no hoy, o va la maestra de inclusión, no, ¿sabes que hoy no vino Juan? Listo, la maestra de inclusión se fue. Porque parece que no, lo único que tenía que ver es a Juan. Si Juan no está, no hay escena posible. Entonces, en una construcción compartida, uno podría imaginarse que esa maestra se queda si hay un grupo, ¿no? Digamos, si hay un grupo que es el grupo de Juan. Bueno, hoy no vino Juan, pero la maestra, cuando faltan muchos, no se va, ¿no? Digamos, bueno, esas prácticas, esos gestos, esas micropolíticas, porque esas son las políticas de un aula, de una escuela, las que hay que mirar. No pasarse la pelota al problema de especial, el problema de inicial, el problema, ¿no? Porque hay especial nos pasa que decimos, no, el día que los niveles entiendan la inclusión, ¿no? Eso nos arrogamos a veces ese lugar de no sé culpabilizar, pero poner en los niveles que no entienden algo, ¿no? Nosotros ya lo entendemos y la verdad que en educación especial también se dan prácticas que no son lo más inclusivas o tan inclusivas como quisiéramos, como se dan en el sistema, porque el sistema es complejo y tiene muchos desafíos por delante, digamos, pero no es pensar como a quién le pasamos la pelota, sino justamente cómo mirarlo como sistema el asunto, ¿no? Con la complejidad que tiene. Y una cosita más, a veces son momentos nada más, son instantes en donde sucede lo educativo. Entonces, cuando vos lo mirás así, también aflojás un poco, porque no es que lo tenemos, no tiene que dejar de ser el gato, ¿sí? Ser otro, ¿sí? Entonces ahí se curó y ahí enseñamos. No, tal vez, ¿sabes qué? Por ahí son ese día que donde estuvo corriendo y hubo un montón de, bueno, por ahí 5 minutos conectó y la mandó a la mierda a la maestra, ¿no? Ese momento, bueno, algo de educativo sucedió. Pongo el ejemplo, no, por favor, no traduzcan. No, pero digo, por ahí es un instante, ¿no? Es un instante de donde lo educativo sucedió y ese es el que hay que anotar. Y después, lo singular, bueno, tiene lo suyo y lo sabemos todos, en nosotros también. Pero digo, ¿cómo pensarlo así también para rescatar lo educativo? Porque si no hay nada más que hacer, ¿no? No sabemos, ya hicimos todo, ¿no? Y bueno, eso y educación no combinan, ¿no? Porque además me parece que lo más interesante, estos estudiantes que incluimos en esta caracterización, tienen muchos intereses, saben de muchas cosas, quizás son intereses fijos, son acotados, son repetitivos, solo le interesa esto, pero tienen muchos intereses. Entonces, ¿qué pasa que en la escena escolar queda para adentro todo eso? ¿Cómo armar una escena de enseñanza colectiva que incluya esos intereses? ¿Cómo hacer lugar no al cuerpo de los niños, sino a los intereses? Porque si seguimos pensando que se puede planificar una enseñanza para un colectivo y después
hacer una configuración para Juan, esa es una práctica normalizadora. Ahora, ¿cómo abrir la enseñanza para que cada uno pueda tomar o entrar desde donde pueda entrar? Y eso es un desafío enorme. Yo tengo, después de tantos años de estar en educación, tengo muchísimas amigas, amigos especialistas en didáctica. Y yo siempre digo, pero dame una mano. Armemos algún espacio de investigación para aprender cómo aprenden, para aprender de ellos o de ellas para poder enseñarles. Por eso me parece que el documento, volviendo, y lo imprimí para que lo vean y para que les den ganas de ir a buscarlos a la vez y leerlos, comprender para enseñarles. Bueno, es en la escena colectiva, y eso es la institución. Bueno, muchísimas gracias, Laura, Sebastián. La verdad que se nos ocurren múltiples preguntas, ¿no? Acerca de los certificados de discapacidad, cómo hacer para que tengan prestaciones y para eso se dan certificados de discapacidad y eso los etiqueta, los cristaliza y con la intervención en especial, pero si nos vamos con más preguntas el trabajo estuvo bien hecho que respuestas. Así que muchísimas gracias, Laura, muy claro, de acuerdo con el posicionamiento que ustedes tienen como dirección, la verdad de una posición ética y política maravillosa y que compartimos, y muchas gracias, Sebastián, y a todos y a todas ustedes. Gracias. Y bueno, las esperamos que sigamos compartiendo juntas y juntos estas jornadas de hoy y de mañana. Muchas gracias, muchas gracias.